Quisiera hacer una pregunta. En Romanos capítulo 12, verso 1, cuando la Biblia y el apóstol Pablo nos dice que nos ruega por las misericordias de Dios, ¿qué significa eso? Dice el versículo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En este pasaje encontramos que el apóstol Pablo le está rogando o simplemente les está llamando a la iglesia de Roma. Él no conocía personalmente a las personas, a los cristianos de Roma, pero él les escribió lo que él predicaba del evangelio a esa iglesia antes de conocerlos. Y les dice y les ruega que por la misericordia de Dios ellos presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa esto? Bueno, principalmente podemos ver, la primera cosa es que el apóstol Pablo, por los pasados 11 versículos, él ha explicado el evangelio que él predica, el evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio de Dios, como dice el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Romanos. Y por 11 versículos él sistemáticamente ha puesto a todos bajo condenación en los primeros 3 capítulos. Después habla acerca de que por medio de la ley nadie puede ser justificado. Habla acerca de Abraham. Y por esos 11 capítulos él está hablando acerca de la bendición y la misericordia que el Señor tuvo en el evangelio para con todos nosotros. Si alguien se salva es por la misericordia del Señor. Y el pasaje aquí nos dice que así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, o las misericordias de Dios en plural. Y quiere decir, todos esos capítulos, si entiende la persona el evangelio y la misericordia que se despliega en el evangelio, que se muestra en el evangelio, esa persona naturalmente, lógicamente, si entiende el gran amor y la misericordia que el Señor tuvo, dice, se va a entregar voluntariamente a él. Y así que es por eso que la palabra rogar es una palabra que tiene que está compuesta por dos palabras en el original. La palabra parakaleo son 2 palabras, componen una. Es la palabra para significa a un lado. La palabra kaleo, su raíz es llamar. Es como decir llamar hacia el lado de la persona. Y como si alguien estuviera lejos y le llama para que estuviera cerca de esa persona, a un lado de esa persona. La palabra para también se usa en la palabra parábola, que significa tirar a un lado. Pero la palabra para y kaleo tienen que ver con la idea de que Pablo estaba pidiéndoles y rogándoles o llamando a los romanos o a los cristianos de Roma a que tuvieran con la misma intensidad del evangelio, la misma misericordia y la misma dádiva que el evangelio mostró en el Señor Jesucristo, con esa misma actitud de misericordia y de sacrificio que Dios mostró en la cruz del Calvario, nuestra vida debe ponerse paralelamente al evangelio. Nuestra vida debe ser paralela. Nos llama a tener una vida paralela hacia la misericordia del Señor y al sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Y es por eso a las misericordias de Dios. Nuestra vida es una respuesta, porque el versículo 1 nos dice que nos debemos de presentar. Y esta es la idea de presentar, es como si traemos un regalo, un presente delante del Señor y se lo diéramos. Y como los magos de la Biblia, estos magos de la Biblia trajeron estos regalos al Señor voluntariamente, como también Isaac fue ofrecido voluntariamente por Abraham, y como Ana, que trajo a su hijo Samuel voluntariamente para el servicio de Dios. Y esa es la idea es voluntariamente. Pero la fuerza detrás de este regalo, de esta dádiva que uno da como cristiano al Señor,
viene, la fuerza viene del entendimiento del Evangelio hacia las misericordias que el Señor tuvo para conmigo, para contigo. Y la idea es que entendiendo y viendo y teniendo en vista las misericordias de Dios en el Evangelio, de cómo Él, aunque estábamos completamente condenados, y el Señor mostró su misericordia por medio de la persona del Señor Jesucristo. Y el apóstol no los llama a él mismo, los llama hacia las misericordias del Señor o de Dios en el Evangelio, y les dice que por lo mismo presenten su cuerpo, su vida viva, dice su cuerpo vivo, dice santo, agradable a Dios. Y la idea dice aquí, es un culto racional, servicio lógico. Es lógico si yo entiendo el Evangelio, es lógico si yo entiendo el Evangelio y si entiendo la misericordia de Dios y mis ojos ven la gran misericordia que Dios tuvo para conmigo, es lógico, ¿ok?, que yo me dé de la misma forma que Él se dio, porque Él nos está llamando a esa paracaleo, ese llamado. Igual que el Señor se sacrificó a su Hijo, nuestra respuesta hacia Él tiene que ser paracaleo, igual en paralelo al Evangelio. Y voluntariamente darnos a nosotros mismos como Él voluntariamente dio a su Hijo. Y esa es la idea de este versículo. La fuerza detrás de este versículo del capítulo 12, verso 1, tiene que ver con el entendimiento de saber y entender las misericordias de Dios para con nosotros. Cuando una persona no entiende el Evangelio, no entiende la gran misericordia, muchas personas piensan que ellos simplemente le dieron una oportunidad a Dios, o simplemente no sé, sus vidas estaban bien, pero solamente necesitaban a Dios en sus vidas. Es decir, todo manejaba muy bien, todo pasaba muy bien, pero solamente necesitaban a Dios en sus vidas. Es completamente ilógico. La Biblia nos dice aquí que estamos completamente condenados, sin esperanza, y fue la misericordia de Dios. Y en vista de esa misericordia de Dios, es las baterías, es la gasolina del cristiano que promueve en nosotros un amor para darnos a Él sacrificialmente. Y el versículo dice aquí que es vuestro culto racional, vuestro culto lógico. Así que nuestro servicio al Señor es lógico, entendiendo el Evangelio, entendiendo su gran misericordia, su gran sacrificio que Él dio en la cruz en su Hijo por nosotros, pecadores, indignos, sucios, completamente condenados, sin esperanza alguna. Y si entendemos esa verdad, no tendremos dificultad de sacrificarnos y darnos a nosotros mismos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestras casas, lo que el Señor pida de nosotros. Tenemos ese deseo, esa disposición para dárselo al Señor, porque simplemente entendemos que Él ha dado mucho más y que ha tenido mucha más misericordia para con nosotros, y el sacrificio de Él fue mucho más grande que yo simplemente las cosas materiales o mi tiempo o cualquier otra cosa que el Señor me pida a mí. Debo de darme sacrificialmente, voluntariamente al Señor. Espero que esto te ayude, espero que esto te ayude a ti a darte sacrificialmente en vista de las misericordias de Dios, y que nuestra vida sea paracaleo, paralela al llamado y al entendimiento de la misericordia que el Señor tuvo para con nosotros. Que el Señor te bendiga.